la situación política actual, la que está viviendo nuestro país. Se hace casi insostenible esa situación. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gobierno con 4% de aprobación y un Congreso de la República que tiene 2% de aprobación. ¿Cómo funciona este país? Buenos días, encantado de estar nuevamente en su programa, señor Rondinel. Bueno, a pulso, la presidenta Boluarte y el Congreso se han ganado ese repudio popular. Es decir, es un gobierno y es un Congreso que los dos poderes del Estado han traicionado sus compromisos de defensa del orden democrático y constitucional. Y claramente la ciudadanía se da cuenta de ello, de las mentiras de la presidenta, de los encubrimientos de actos ilícitos del Congreso y bueno, también que ambos poderes han privilegiado sus intereses personales, sus preocupaciones de carácter penal y dejado de lado el interés nacional. Y esto lamentablemente ha agudizado la crisis, ¿no? La crisis política y la credibilidad de la presidenta Boluarte, ¿no? Es muy grave y no es por una labor de fiscalización del Congreso, sino por labor periodística que se hayan conocido las mentiras, por ejemplo, de la presidenta acerca de su frívola operación de cirugía plástica. Y como respuesta el gobierno pretenda imponer con un acto claramente autoritario una franja en estados de emergencia a los medios de comunicación para imponer sus mensajes políticos de propaganda. Esto realmente es inaceptable. A ver, luego de todo lo que ha venido pasando, porque yo creo que es un cúmulo de actos y acciones que han llevado adelante el Congreso y el gobierno. Y ha venido un tema que casi puede llevar al 4 y 2% de desaprobación, sobre todo el Congreso, que estaba entre 8 y 10. Ha sido el tema Santibáñez y el tema de mantenerlo, de protegerlo, de blindarlo hasta al final recién soltarle la mano por miedo a una movilización social encabezada por los artistas que han tenido una convocatoria menos política que las anteriores, pero igual un gesto político, y terminó con la caída de Santibáñez. De ahí el gobierno no ha mostrado señas de arrepentimiento, de cambio, ha continuado en las mismas, queriendo realizar una serie de acciones, pero igual la gente continúa con este sentimiento de impopularidad del mismo, sumado a todo lo que sale de Dina Boluarte de su cirugía que usted menciona. Pero no se ve un atisbo de renuncia, de cambio, de salida a la crisis que actualmente vivimos. Y además hay que ser claros, ante el miedo que tiene la presidenta de ser vacada, es evidente que este anuncio anticipado de las elecciones generales pretende, ¿no es cierto?, apaciguar a aquellos que están tramitando la vacancia. Dicho sea de paso, ya la vacancia los parlamentarios la piden por cualquier cosa. Es decir, hay una desnaturalización completa del mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente y prácticamente el Parlamento la ha convertido en un voto de censura como en el sistema parlamentario. Y esa es la única razón que afecta y asusta a la presidenta, ¿no? Cuando se habla de vacancia, entra en trompo, como se dice, ¿no? Y bueno, hay un sector del Parlamento claramente que sabe esto y genera pues esta situación de inestabilidad política en el país. Al final, este contexto, ¿qué trae como consecuencia? Una parálisis de la inversión nacional y extranjera. Estos 5 años de el gobierno de la dupla Castillo-Boluarte van a ser recordados como de la ineptitud, la corrupción, la improvisación, la irresponsabilidad y sobre todo el pánico a la justicia, ¿no? Porque vemos, en primer lugar, Castillo se le capturó huyendo a la Embajada de México.
el líder del ex partido Gobierno Perú Libre, prófugo de la justicia. Y la presidenta Boluarte, cuando es citada por la Fiscalía para colaborar con la acción de la justicia, guarda silencio. Algo absolutamente vergonzoso y condenable en democracia. Esto es lo que nos ha dado el gobierno marxista, leninista, mariateguista de Perú Libre, encabezado por Pedro Castillo, Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. Pero además hay que decir que hay una alianza siniestra de los sectores antidemocráticos de la derecha y de la izquierda en el Parlamento. Las votaciones decisivas en esas que definen los destinos del país están juntos a Dina Boluarte, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Acuña, Podemos y demás compinches. Y del sector de la izquierda, claramente Perú Libre y el bloque magisterial. Es decir, partidos políticos que han dejado de lado por completo el interés nacional. Pero, don Pedro, si bien el ideario de Perú Libre era marxista, comunista, marxista-leninista, mariateguista, como lo ha dicho usted, no aplicaron nada de eso en el gobierno. Fue un gobierno mediocre, es un gobierno mediocre, si queremos enlazar a Dina Boluarte en esa plancha presidencial, porque ella ha dado una vuelta y un giro a la derecha por la subsistencia, pero nunca llegó a aplicar ese tipo de gobierno, ni se le vio el atisbo de siquiera tener el conocimiento cómo poder desarrollar un gobierno de estas características, que romper incluso un orden democrático, y que Castillo con un mamarracho no lo podía hacer en las estructuras políticas. Si hubiesen tenido la capacidad marxista, leninista, la preparación, quizás hubiesen utilizado otro tipo de modelo o otras formas para obtener un control del Estado, y hoy estaríamos hablando, sí, de una dictadura quizás comunista en nuestro país. Pero era un mamarracho de representación marxista-comunista. Pero hicieron, y no hay que olvidar, y en eso la izquierda ha tenido éxito, han bloqueado la minería legal. No hay que olvidar la participación de la presidenta Boluarte cuando era ministra de Castillo en Suiza, bloqueando, acusando a las empresas mineras. No hay que olvidar la gestión de Pedro Castillo, de Guido Bellido, bloqueando, amenazando, hostigando a las empresas mineras. Y no hay que olvidar la gestión de Mirta Vázquez. ¿Qué hizo Mirta Vázquez? Amenazar con cerrar minas al margen de la ley. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Un éxito indudable de la izquierda. En eso sí ha triunfado la izquierda. Bloquear las inversiones mineras legales. Pero ¿qué ha habido como contraparte? El avance de la minería ilegal. Ya, pero y hoy día la minería ilegal maneja más dinero que el narcotráfico. Ya, pero eso la izquierda sí ha tenido un gran éxito en el poder. Ya, pero ante la cobardía de la derecha. A eso ante voy. la hipocresía de la derecha. Digamos que eso es cierto. Digamos que porque la derecha se ha aliado. Esa señora Fujimori, que decía defender el orden democrático en la campaña, terminó pactando con la izquierda de Vladimir Cerrón. Y hasta ahora votan. Es un hecho objetivo, acá no estoy mintiendo, claro, basta revisar. Pero los hechos que usted menciona, don Pedro, y Perú Libre. Ya, pero los hechos que usted menciona, don Pedro, fueron en el momento de Castillo, que fue un momento breve que sí ha generado ese, digamos, ese retroceso en la inversión. Pero luego viene Dina Boluarte, se abraza con la derecha en nuestro país, también con Perú Libre, y continúan favoreciendo el tema, pese a que hoy hay un gobierno de derecha parlamentaria que gobierna nuestro país y que no ha podido cambiar las cosas en el tema de la información, de la minería inclusive, porque son ellos mismos los que han aprobado el reinfo, por ejemplo, los que le han dado ese voto para que la minería ilegal continúe funcionando, y los que han generado los muertos, por ejemplo, solamente hablando de este fin de semana en Patás. Y ahí hay responsabilidad de todo ese grupo de izquierda o de derecha que están juntos en el Congreso de la República y que tienen una agenda de sobrevivencia, de captura del Estado, sin importarles la inversión y lo que usted nos manifiesta con respecto a la minería. O sea, ese ataque a la minería formal
no es solamente de la izquierda, también es de la derecha cómplice. Exactamente. Como ha sido un ataque de la derecha y de la izquierda, por ejemplo, cuando afectaron la lucha contra el crimen, derogando la ley de la detención preliminar. ¿Eso qué fue? Ese fue un acto de la izquierda antidemocrática y de la derecha antidemocrática, por el pánico a la acción de la justicia. Eso hemos visto. Y me va a permitir una discrepancia democrática. ¿Quiénes dirigen y quiénes forman parte de la mesa directiva del Congreso? La derecha y la izquierda. ¿Quién es el operador político de Vladimir Cerrón en el Congreso? Su hermano de absoluta confianza, que es el vicepresidente del Congreso, que en plena crisis hemos visto cómo manipula, negocia votos y saca adelante leyes. Entonces, si bien es cierto, la presidenta Boluarte era marxista, leninista, mariateísta, nunca ha explicado cómo se ha convertido ahora en defensora de la inversión nacional y extranjera, en prominera. No, nunca. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque tiene una conducta mediante la cual no dice la verdad. No dice la verdad. Miente permanentemente. Y tiene la protección de los sectores de la izquierda y la derecha antidemocrática en el Congreso que cohabitan políticamente con ella. ¿Y qué estamos pagando ahora? Las consecuencias de no haber adelantado las elecciones generales. Se advirtió en todos los tonos que esta anomalía constitucional de un presidente de una presidenta sin partido, sin bancada parlamentaria, iba a traer estas consecuencias. Y ella sabe que es presa de esa alianza entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña. Bueno, ya el caso de Acuña, hasta 2 ministros tiene ya en el gabinete, es decir, es un cogobierno total el de Acuña. Acuña se ha hipotecado, se ha entregado políticamente a Dina Boluarte. Eso es inobjetable, pero es de una derecha mercantilista, no democrática. Ese partido, Alianza para el Progreso, no es un partido democrático. Es un partido de propiedad que está al servicio de los intereses económicos y empresariales del señor Acuña, que tiene hasta embajador en España. Entonces, esa es la penosa realidad. Acá sí hay una clara cohabitación política de un partido de derecha con este gobierno que se proclamaba ser de izquierda. En eso no tengo la menor duda. Menciona usted que una de las situaciones que no se valoraron en su momento era que ante la salida de Castillo tenía que irse también Dina Boluarte. Lo que se habla es que había un acuerdo ahí. Y Boluarte en el Congreso dice que ella hará la transición hasta julio del 2026. Lo que despertó el malestar, la ira, la salida a las calles de la población, principalmente en el sur del país. 49, 50 muertos en las protestas. ¿Cree que ahí falló cierto sector democrático en el país en no apoyar las protestas o pronunciarse por un adelanto de elecciones que luego fue manipulado por el fujimorismo, presentando y retirando proyectos para adelantar las elecciones? Yo creo que en democracia es absolutamente imperdonable esa cantidad de muertos. En ningún caso se justifican los muertos. Y ese es un hecho que mancha a este gobierno y a este parlamento, porque este parlamento tampoco ha hecho nada para indagar las razones de esas muertes. Y eso realmente afecta a la institucionalidad democrática. Un gobierno democrático debe respetar la vigencia de los derechos humanos. Y las acciones de alteración del orden público, del uso de la violencia, enfrentarlas dentro del marco de la ley. Esa debe ser la consideración de un gobernante democrático, ¿no? Y en ese sentido, claramente, este es un baldón gobierno de la presidenta Boluarte, sin duda alguna. Y más temprano que tarde, estas dolorosas muertes ocurridas se van a tener que aclarar. Porque por momentos, señor Rondinelli, la conducta fanática de este parlamento me hace recordar los años
del Congreso que estuvo al servicio del fujimontesinismo, que creía que la fuerza bruta de los votos lo podía hacer todo. No. Toda autoridad ejerce su poder respetando lo que establece la Constitución. Acá hemos visto cómo a la mala se inhabilita a Salvador del Solar, se inhabilita a Francisco Sagasti, al expresidente Sagasti. Pero cuando empiezan a investigarlos a ellos, sí montan una reacción, ¿no? Y no es una indagación política, es una indagación fiscal y probablemente judicial, que esa es la gran diferencia. Y acá lo que hay es un juego de caretas. Me presento como democrático en la campaña electoral y luego, ya en el poder, ejerzo las atribuciones prescindiendo de la Constitución. Y eso realmente es absolutamente incomprensible y condenable, ¿no? Y no cree que ahí, justamente con los 50 muertos, Lima, que concentra a la mayoría de los peruanos, y sus representantes capitalinos no estuvieron a la altura para respaldar al resto del país? Bueno, yo coincido ahí con usted, y ciertamente es un tema que va a tener que analizar y reconsiderar el electorado. Los parlamentarios no han llegado al Congreso por arte de magia, han accedido mediante el voto, mediante la elección popular, y por eso siempre recuerdo que el voto es un acto de responsabilidad. A través del voto, pues, no podemos condenar al atraso a nuestros familiares, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, ¿no? Por un momento de confrontación política. Pero eso es la política también. Estamos viendo el ambiente de polarización, en donde no se presentan propuestas, solo ataques, insultos, y cuando la justicia actúa, aquellos que se presentaban como valientes moralizadores se corren, huyen a una embajada, se fugan, ¿no? Bloquean con su poder la acción de la justicia, amenazan a fiscales, a vocales supremos, a la Junta Nacional de Justicia. Eso es lo que estamos viendo en el Parlamento. Hay que ser clarísimos en esto, señor Rondinel. Claro, pero están en un plan de toma de instituciones. Les falta la Fiscalía y el Poder Judicial en cabezas, tienen a su gente adentro también metida, pero son dos instituciones que no han podido controlar hasta el momento. Todo lo demás lo tienen prácticamente a su servicio, incluyendo quizás la posibilidad de los entes electorales mediante la legislación que he preparado para esa campaña electoral. O sea, nos están llevando a elegir de un menú que ellos van a querer colocarnos sobre la mesa para que nosotros terminemos decidiendo lo que ellos quieren. Y cada aquel que levante la cabeza va a terminar siendo tachado, investigado y por alguna cuestión retirado de la contienda electoral. Ya el señalamiento incluso, porque a usted quizás ya lo consideren así, de caviar, ¿no es cierto?, es a cualquiera que esté dentro del 98% que no opine como el 2% que es el Congreso de la República. Bueno, y eso sin duda alguna afecta a nuestra democracia, ¿no? Este Parlamento está inhabilitando políticamente a los adversarios y eso realmente es inaceptable. En democracia no pueden existir los vetos políticos. El ciudadano es el que a través del voto decide quién gana y quién pierde. Y hay que saber aceptar esos resultados. Y creo que la mayoría de los parlamentarios no tienen conciencia plena de lo que significa saber ganar y saber perder en democracia, ¿no? Y esa es una tragedia hoy en día, ¿no? Es que es el tema de manejo de poder, de la cuota que tienen ahí y de las prebendas que reciben a cambio. O sea, el parlamentario antes no tenía esa característica. La prioridad era el tema que iba a legislar, por qué lo iba a legislar, a quiénes iba a favorecer, incluso que podía perjudicar a alguien con alguna norma, alguna ley. Hoy no pasa eso. Hoy negocian debajo de la mesa y hoy favorecen más a la informalidad que a la legalidad, destruyen todo lo que es Estado. Hoy le pregunta a la gente IEP en su encuesta, ¿cuáles son los principales problemas del país? 50% inseguridad,
17% de corrupción, 12% de responsabilidad del gobierno, o sea, el gobierno es malo, y 9% de la economía de los ciudadanos. Es realmente los temas a tocar y que el gobierno se los pasa por alto, se los zurra. Exactamente, lo que hay es una frivolidad, una indolencia y una ineptitud visibles. Y estamos pagando las consecuencias de la improvisación. Vemos a cada momento cómo plantea cosas para tratar de apagar los incendios, ¿no? Servicio militar obligatorio, servicio policial obligatorio, franja informativa obligatoria para los medios de comunicación. A cada rato esta improvisación, esta irresponsabilidad, este pésimo manejo de la gestión pública, ¿no? Eso es lo que apreciamos. Sí, ahora, permítame preguntarle como ex premier de la República. Quieren crear una especie de franja informativa en los medios de comunicación, que tendrían que difundir, dice, unos 40 minutos de información que dé el gobierno. Se habla de su sala de guerra, no, se habla de toda la información que ellos quieran emitir sobre la inseguridad en el país. Personalmente, creo que en esta situación que vive el país y quieren hacerlo donde esté en emergencia, por ejemplo Lima, ¿no? El nivel de credibilidad del gobierno es tan bajo que es, creo, una pérdida de tiempo tratar de hacer algún tipo de limpieza de cara o de acciones que puedan llevar a la lucha contra la delincuencia si no hay realmente un compromiso que la gente sienta claro por parte del gobierno. Y hoy creo que la gente ni caso le hace a cada discurso que da la presidenta de la República, que además más se preocupa en aclarar el tema de las cirugías y las declaraciones que cada día van saliendo más cosas sobre ella, como por ejemplo en Hildebrand el día viernes con la fotografía en la primera página y la exsecretaria que ha declarado también ante la Fiscalía. Pero mi pregunta era básicamente a por qué durante tanto tiempo que hemos regresado a la democracia y donde en mi opinión Toledo debió haberle quitado los canales a los que estaban metidos en corrupción y debió haberlos licitado nuevamente las señales, el espectro, para que entren empresarios o personas que quieran invertir en las comunicaciones y no a los vendidos que salían en la pantalla de la televisión comprando su fajo de dólares. Pero ¿por qué el Estado no ha invertido con mayor fuerza en la comunicación en Radio Nacional o en el Canal 7? Porque alguna vez lo han querido hacer y lo primero que han hecho los medios es entrevistar a la gente diciendo no, va a ser utilizado políticamente por Toledo, por Ollanta o por cualquier otro. Pero en otros países, acá al costado tenemos Televisión Nacional de Chile, es el primer canal del Estado. Tenemos la BBC de Londres, tenemos la TV Pública Argentina, u otros canales de televisión en el mundo, la televisión española, por ejemplo, con excelente producción. ¿Por qué no hemos tenido esa capacidad de fortalecer la comunicación pública con calidad para poder después decir, no necesito a los otros para yo comunicar lo mío? ¿Por qué cree usted que eso no se ha potenciado desde el Estado? Bueno, en primer lugar quisiera responder la primera parte de su comentario, ¿no? ¿Quién es la principal responsable de la desinformación del gobierno en el país? La presidenta Boluarte. Ella no da entrevistas. ¿Alguna vez usted la ha invitado? ¿Ha ido a Radio 1? Ella no da conferencias de prensa, no da cuenta de sus actos. Nombró a un vocero presidencial para tratar de tapar este ausentismo. Tiene entonces un comportamiento la presidenta Boluarte totalmente antidemocrático. En democracia el jefe de Estado no es un monarca. Está obligado a dar cuenta de sus actos. Está obligado a responder. ¿Y cómo responde un presidente auténticamente democrático? A través de la prensa, a través de conferencias de prensa, de intervenciones, de entrevistas radiales, televisivas, con prensa nacional, con prensa extranjera. Y acá vemos un silencio sepulcral. Entonces resulta absolutamente risible
que hable de desinformación un gobierno presidido por la señora Boluarte, que guarda silencio absoluto. Entonces, la responsabilidad empiecen enmendando, que primero rectifique su conducta antidemocrática la presidenta Boluarte, y luego, efectivamente, en otros países hay un manejo más amplio de la televisión pública. Modestamente, durante mi gestión como presidente del Consejo de Ministros y durante la campaña presidencial, el Canal 7 fue plural. Yo nunca ni pisé, ni usé el Canal 7 precisamente para que no dijeran que se estaba utilizando con fines políticos y partidarios o proselitistas. Pero eso también tiene que ver con las convicciones democráticas de la autoridad. Si tenemos un ministro de Justicia que presenta un proyecto claramente anticonstitucional y que amenaza a la prensa nacional, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Entonces, es una suma de factores que nos presentan a un gobierno con un comportamiento, con una conducta que no es democrática, hay que decirlo. ¿Y está de acuerdo con que se dé una nueva norma sobre ese tema? No, claro que no. Es una ley que amenaza la libertad de prensa, información, opinión garantizada en la Constitución. El gobierno, el Estado no puede imponer normas ni prácticas a los medios de comunicación. Don Pedro, le mencioné hace un momento Hildebrand en sus 13 cuando hablaba de la foto de Dina Boluarte y las investigaciones a Dina Boluarte, pero además trae una nota de Eloy Marchand donde dice García culpable. 528 páginas de la acusación fiscal contra Alan García describen minuciosamente la ruta del dinero salido de Odebrecht, con García, con Nava, con Enrique Cornejo, con Atala y otros cubas que han estado vinculados a Alan García, y cómo derivaban el dinero que recibían de Odebrecht. Usted ha sido una de las personas que más ha investigado el tema de Alan García. ¿Qué opinión maneja acerca de esta investigación y lo que Hildebrand en sus 13 ha publicado este fin de semana? Bueno, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, aquellos que cuestionamos la corrupción del gobierno aprista, tanto en su primera etapa como en su segunda etapa. Y los hechos demuestran que todo lo que se denunció está absolutamente probado. Ahora, ya pues, en el caso del expresidente García, las primeras acusaciones se libró de ellas acogiéndose a la prescripción. Y bueno, lamentablemente con su fatídico suicidio, ya en este caso, por extinción legal, él ya no está comprendido en las investigaciones. Pero el APRA sigue levantando la bandera. Que los actos delictivos existieron, claro que sí, y hay que destacar que César Hildebrand y su semanario sean uno de los pocos medios de comunicación que informan después de esta campaña larga, sostenida, en el sentido de que injustamente había sido perseguido políticamente Alan García. Alan García nunca fue un perseguido político, jamás. Justamente ahí va mi pregunta. Pese a que el APRA sigue levantando la bandera y la gente vinculada al APRA de que fue un perseguido político y prácticamente obligado por la Fiscalía a suicidarse. En el único caso que se puede alegar persecución política es cuando Fujimori dio el golpe el 5 de abril y solicitó el asilo a Bogotá. Ahí ciertamente ese pedido de asilo fue legal, pero luego en su segundo gobierno de ninguna manera, son estrategias, ¿no? Además, resulta risible que la policía y la fiscalía, cuando cumplen con su deber de luchar contra los actos ilícitos, se les acuse de persecución política, ¿no? En cualquier país democrático, civilizado, la policía y la fiscalía persigue los actos o los supuestos actos de corrupción. Y hemos visto que el tiempo ha dado la razón a aquellos que denunciamos
estos hechos, ¿no? Bueno, se convoca elecciones 40 y tantos partidos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, acá nuevamente la responsabilidad, señor Rondinel, es del Congreso. No es como dicen los parlamentarios, echan la culpa a otros. No, estamos ante esta situación porque el Congreso derogó lo que se denominaba las PASO, ¿no es cierto? Las elecciones previas, para que aquellos partidos que no pasaban el porcentaje del 5% no participen en la contienda electoral. Se eliminó eso, ¿por qué razón? Por conveniencia política, porque esta división les favorece precisamente a los partidos millonarios que tienen financiamiento privado que no se sabe de dónde, que tienen un millonario financiamiento público. A ellos favorece esta clase de elección y por eso este Congreso derogó las PASO. Eso es clarísimo. Ahora, que no se quiera decir, que se repitan mentiras, allá cada uno que le cree, a quien le cree. Pero esa es la realidad. Tampoco nosotros nos debemos dejar atarantar, ¿no es cierto? Y aceptar como verdades las falsedades que repiten mañana, tarde y noche impunemente los parlamentarios en distintos canales o medios de comunicación a nivel nacional. Pero esta crisis se debe fundamentalmente a la derogatoria de las PASO, ¿no? Ahora siento, no sé si percibe eso, que algunos medios de comunicación nacional como que están rendidos al tema de qué es lo que hay y hay que estar en ese lado de los que van quedando y los que tienen más poder político para el siguiente proceso electoral y no abrir el abanico a más grupos políticos, que la verdad es que ciertamente también hay varios que son cascarón, ¿no es cierto? Y que no hubiesen pasado las PASO que usted menciona y hubiesen quedado eliminados en un inicio de contienda electoral. Pero lo siento como que más apetitoso es estar dándole tribuna a los que actualmente tienen representación en el Congreso en vez de generar la posibilidad de que haya un debate político con nuevos actores políticos. Bueno, eso es notorio en algunos medios de comunicación que estuvieron al servicio durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Pero es increíble que a esta altura se mantenga eso. Bueno, vemos para qué hay gente que llega al poder, ¿no? ¿Para qué? Usted mencionaba, por ejemplo, cómo no se licitaron las licencias, pero yo le recordaré que cuando obtuvimos el video de Ernesto Schutz, yo era viceministro de Justicia, recibiendo montañas de dólares de Montesinos, fueron precisamente el APRA y Acción Popular los que acusaron al gobierno de decir que se pretendía violar la libertad de prensa y expropiar o confiscar los medios. Esa es la pura verdad. O sea, bueno, ellos hicieron la campaña. ¿Cuál es la consecuencia de haber enfrentado? ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, que yo he tenido de haber enfrentado al señor Schutz? Nunca me la perdonó. A mí, Panamericana Televisión, a lo largo de estos 10 años, me ha calumniado permanentemente. Me acogía todas las denuncias de fujimoristas y apristas. Cuando apristas y fujimoristas denuncian a militares que cumplieron con su deber, ahí no les importa. Pero cuando se denuncia con razón a militares que estuvieron al servicio de la dictadura de Fujimori y Montesinos, ahí sí hay violaciones a los derechos humanos. ¿Dónde están las declaraciones de los generales y almirantes en retiro protestando por todos aquellos militares que durante mi gestión ministerial cumplieron con su deber y fueron perseguidos políticamente por fujimoristas y apristas y algunos izquierdistas? ¿Dónde están esos generales y almirantes en el retiro? Guardando silencio. Eso es vergonzoso, señor Rondinel. Acá fujimoristas y apristas se han presentado durante años como defensores de las Fuerzas Armadas, pero cuando los oficiales de las Fuerzas Armadas cumplieron con su deber, los persiguieron políticamente, y esa es la vergonzosa realidad.
y en una ocasión como esta, que usted me permite, que me da una tribuna, le agradezco, lo declaro, lo digo abiertamente. Esta doble moral, este uso de la ley prejuiciosamente se debe acabar en el Perú. Bueno, pero eso viene sucediendo con el APRA cuando fue calificado de escopete de 2 cañones. Y con esas varas mide hoy el fujimorismo, mide Alianza por el Progreso, de acuerdo a su conveniencia electoral y sumado ahí de furgón de cola Perú Libre. Bueno, es un furgón de cola que si le sumamos los votos del bloque magisterial, claro, votos son votos, ¿no? Entonces, ahí sí hay una situación en donde resulta que aquellos que decían que eran los enemigos, ¿no?, los destructores de la democracia, hoy día son sus aliados por intereses políticos en el Parlamento. Es una alianza totalmente contra natura, señor Rondinel, ¿no? Sí, eso es clarísimo, pero por eso es la pobreza del nivel político que actualmente tenemos y un Congreso básicamente en contubernio para sus propios intereses partidarios, de sus líderes y los integrantes principalmente de su bancada y el entorno que se mueve alrededor de ellos. Ellos son los que actualmente están repartiéndose el país por sus propios intereses y buscan lograr que el próximo periodo 2026 llevar a una nueva cédula parlamentaria, tener un manejo del Congreso de la República, controlar a través del mismo al próximo presidente de la República. Yo, por ejemplo, lo pensaba, el Senado va a jugar un rol importante en el próximo Parlamento Nacional. Van a ser no 130, van a ser 60 personajes que van a decidir qué pasa y qué no pasa, aprobado para que sea ley nacional. Es el Senado el punto donde va a haber una estructura y un equilibrio de poder que casi va a gobernar nuestro país. Así es, efectivamente, lo que usted dice es absolutamente cierto. Una final, Vargas Llosa, su otra pasión, biografía política, recién ha sido publicado, habla del Vargas Llosa político. ¿Qué nos puede adelantar? Todavía no ha accedido al libro, prometo estas semanas darle una lectura, pero si usted nos puede adelantar algo acerca de esta persona tan cercana a usted, que siempre usted ha sido una persona que ha estado con las convicciones de Vargas Llosa, si no me equivoco, en Libertad, ¿no es cierto?, en aquella época, pero acompañando siempre a Vargas Llosa en el tema de su participación política siempre en la vida de nuestro país. Bueno, como digo en la introducción del libro, esta es una deuda pendiente que yo tenía con Mario Vargas Llosa, ¿no? De él se han dicho muchas cosas. Claro, él escribió un libro magistral, ¿no?, El pez en el agua, donde da detalles de su campaña presidencial. Pero luego han ocurrido posteriormente otros hechos, aparecieron nuevas pruebas, evidencias, que consideré debían incluirse, dejar un testimonio sobre lo que realmente aconteció en la campaña y lo que ocurrió posteriormente durante todas sus batallas políticas desde que perdió las elecciones con Fujimori. Vargas Llosa perdió y reconoció lealmente inmediatamente la victoria de Fujimori y respetó, porque la crisis era de tal magnitud, terrorismo desbocado, hiperinflación que había quebrado al Estado, el Estado no tenía reservas internacionales, es decir, un gobierno aprista que destruyó al país. Se necesitaba una reconstrucción y por eso guardó un prudente silencio para darle la oportunidad a Fujimori de reconstruir el país. Pero él rompe ello cuando Fujimori da el golpe el 5 de abril de 1992, que próximamente, nuevamente lo tenemos que condenar, ¿no? Estamos cercanos al 5 de abril. Y vuelve el Perú a la tragedia de siempre, ¿no? A creer que la dictadura como forma de gobierno soluciona nuestros problemas. Y el drama del Perú y de muchos países latinoamericanos es que las dictaduras no han solucionado los problemas, sino que los han acrecentado y dividido al país, ¿no? Y aún estamos pagando las consecuencias
de haber tenido una dictadura al margen de la ley, ¿no? Creo, de otro lado, que el libro grafica lo que ha sido su labor como un intelectual comprometido, como un escritor comprometido en defensa de la libertad y de los valores democráticos. Una cosa que yo destaco y rescato en Vargas Llosa es su condena a la dictadura como forma de gobierno, de derecha y de izquierda, civiles o militares. Y él ha dado una batalla en minoría, no solo en el Perú, sino en Iberoamérica. Y por esa razón creo que consideraba un acto de justicia personal reflejar su acción política, porque la literaria es muy conocida y trabajada, y en ese sentido ese es el propósito de la biografía política que presento el día de hoy. Hay un hecho muy importante que usted menciona, el 5 de abril del año 92, cuando Fujimori rompe el orden constitucional. Es decir, Fujimori entra como presidente de la República ganándole a Vargas Llosa en el proceso electoral, negando el plan que Vargas Llosa o atacando el plan que Vargas Llosa le proponía al país. Esto lo digo porque hay mucho joven escuchando que no escucha, no lee la historia y muchas veces no lo conversan en familia. De repente es un tema a recordar, uno que lo ha vivido saliendo de la crisis de 5 años de García, una elección crítica para el país, y la gente desemboca en Fujimori porque Fujimori ofrece no aplicar el shock que había mencionado iba a aplicar Vargas Llosa. Fujimori entra, aplica el shock, ¿no? Pero el año 92, el 5 de abril, o sea, 2 años después, antes de cumplir los 2 años, da un golpe de Estado, que eso sí lo debe recordar todo el mundo por el discurso y la imitación de Castillo, y rompe el orden constitucional, pero destruye la clase política del país. O sea, yo estaba escuchando, ahora usted que me habla de Vargas Llosa, me ponía a pensar en Bedoya Reyes, me ponía a pensar en Fernando Belaúnde, también pensaba en algunos políticos de izquierda como Carlos Malpica, o Jorge del Prado, o Javier Descanseco, sobre todo los más antiguos, Genaro Ledesma, Felipe Osterling, ¿no? Ramírez del Villar. O sea, me ponía a pensar y comparaba con lo que tengo ahora en el Congreso, sentados ahí en el Parlamento de la República, y decía, 5 de abril del año 92, se fue la chuña y hasta el día de hoy no podemos recuperar un Parlamento digno. Sí, bueno, precisamente lo que usted acaba de señalar, señor Rondinel, también lo detallo en el libro, ¿no? En las últimas semanas o meses, los fujimoristas han querido comparar a Fujimori con Milei, por ejemplo, ¿no? Y son dos comportamientos totalmente diferentes. Con todas las diferencias que podamos tener con Milei en su estilo, en su manera de expresarse, Milei no le mintió al pueblo argentino. Como Vargas Llosa le dijo la verdad. Milei le dijo, como Vargas Llosa en el Perú, a los argentinos, que la única manera de detener la hiperinflación era con un programa de ajuste o shock. Y el pueblo argentino votó en favor de Milei y Milei ganó. Acá el pueblo peruano no votó a favor de Vargas Llosa y Vargas Llosa perdió. Votó por Fujimori, quien mintió en su campaña electoral y dijo que no iba a aplicar el shock y que el shock de ninguna manera, el ajuste, lo iba a ejecutar porque perjudicaba a los pobres. Pero bueno, luego cambió de parecer y no hay que olvidar, señor Rondinel, que Fujimori con ese discurso llegó gracias a los votos del APRA y la izquierda al poder, ¿no? Incluso la primera etapa del gobierno de Fujimori tuvo algunos ministros de izquierda. Si mal no me acuerdo, por ejemplo, recuerdo a Gloria Helfer, por ahí en educación. Exactamente. Si mal no, la memoria no me engaña a mí. Pero son cosas que sucedieron en la historia. No le engaña la memoria. Son cosas que uno tiene que recordar, pues. Tiene que saber. Y lamentablemente hay gente que ve la política de acá para adelante, cuando hay una historia atrás, que es importante tenerle cuenta. Por ejemplo, por eso le preguntaba el tema de Vargas Llosa, porque es importante leerlo a él. Y no solamente este libro, sino como Pez en el Agua o La Fiesta del Chivo, que también son temas importantes que te abren el panorama en la política. Son temas que hay que tener en cuenta siempre y hay que escuchar todas las partes, hay que conocerlas, saberlas para luego
hablarlas y no solamente agarrar el teclado y empezar a escribir o calificar. Son cosas que están sobre la historia, que las puedes haber vivido o no, porque también podríamos hablar, a mí no me ha tocado vivir en mi juventud, he vivido lo de García, pero no viví, por ejemplo, Velasco, no viví Odría, por ejemplo, pero hay que leer de cerca de eso, hay que leer la historia de la corrupción en el Perú, hay que leer los libros de Basadre, tienen que estar en tu agenda diaria si quieres hablar un poco de política y de personajes que vale la pena señalar, para el mal o para el bien, en tu opinión, ¿no? Y otros que sí vale la pena resaltar. Y creo que ahí es el tema de la población y de la gente, que prefiere un debate rápido, estéril, caviarizando a la gente, en vez de meterse a saber exactamente qué hubo detrás de cada historia y qué personajes políticos están jugando. Los de hoy, pocos se salvan en realidad, don Pedro, ¿eh? Le agradezco por acompañarnos. Ese es uno de los objetivos del libro. Agradezco infinitamente a los lectores, felizmente está teniendo una buena acogida, pero reitero, ese es uno de los objetivos de mi libro, ¿no? Gracias por acompañarnos, un abrazo desde Tacna. Bueno, buenos días, encantado, un afectuoso saludo a todos los tacneños y espero estar pronto por allá. Esperemos que esté pronto acá, gracias.